No creo que el matrimonio deba basarse en el dinero, pero hay personas que priorizan la riqueza por encima de todo. Mi cuñada Selena resultó ser una de ellas. Nunca imaginé que la avaricia se manifestaría a causa de una herencia después de que mi hermano, un cirujano respetado, falleciera. Soy Mary Smith, la gerente de una joyería, contenta con mi vida de soltera a mis 31 años. Sin embargo, con la reciente propuesta de mi novio, estoy considerando dar el salto al matrimonio, mientras nuestras familias se reúnen mañana para celebrar nuestro compromiso. Las tensiones hierven bajo la superficie. Mi hermano mayor, Tyler, un destacado cirujano en Tokio, siempre ha sido tanto un protector como un mentor debido a nuestra diferencia de edad. Al enterarse de mi próximo matrimonio, sugiere que examine a los posibles pretendientes como si fuera mi padre, lo que me hace reír, pero bajo sus bromas se esconde un atisbo de preocupación. El propio matrimonio de Taylor con Selena, una mujer de belleza impresionante pero con valores cuestionables, ejemplifica el choque entre la apariencia y la sustancia. A pesar de su fachada glamorosa, las tendencias materialistas de Selena tensan los lazos familiares. Su inclinación hacia el lujo a menudo prevalece sobre los compromisos, dejándonos decepcionados y frustrados. Al principio, justificamos el comportamiento de Selena, atribuyéndolo a las presiones de su apariencia. Sin embargo, a medida que su desprecio por las reuniones familiares crece, la tolerancia disminuye. Su cancelación de última hora de la reunión de mañana, sustituyéndola por un té por la tarde en un hotel famoso, ejemplifica su egoísmo. Aunque su ausencia no nos molestaría, es su falta de consideración lo que más me irrita. Me niego a estar a su disposición, acomodando siempre sus caprichos. Intenté confiar en mi hermano, pero su debilidad por Selena impidió cualquier conversación significativa. Se disculpó por los inconvenientes y me aseguró que abordaría su comportamiento. Estaré allí mañana, prometió, persuadiéndome para que dejara el asunto en paz. Lo que más me irrita no es solo el egoísmo de Selena, sino también cómo manipula a mi ocupado hermano para que se disculpe por ella, haga mandados y transmita mensajes en su nombre. A pesar de ser ama de casa a tiempo completo, Selena evita las tareas del hogar contratando limpiadores y opta por comer fuera. Su agenda gira en torno a adquirir productos de marca, dejando poco espacio para responsabilidades genuinas. La reunión familiar del día siguiente transcurrió sin problemas, con mi novio ganando la aprobación de todos. Parecía ser un evento agradable, aunque de corta duración. Sin embargo, esa noche, mientras me relajaba después de los eventos del día, la inesperada llamada de Selena rompió la paz. Estalló en una diatriba, exigiendo scones y macarons mientras me reprendía por mi supuesta negligencia. Confundida, intenté razonar con ella, solo para recibir más gritos. A pesar de mis intentos de aclarar las cosas, Selena persistió en sus demandas, ajena a la razón. Su insistencia en un recuerdo del hotel, junto con sus expectativas poco razonables, me dejó atónita y agotada. Lo que comenzó como una velada de celebración terminó en agotamiento y frustración, gracias a las demandas y berrinches desmedidos de Selena. Me pregunté si Taylor podría encontrar consuelo en su rutina diaria en medio de las turbulencias emocionales de Selena. ¿Qué lo llevó a casarse con ella en primer lugar? Aunque su encanto exterior era innegable, su egocentrismo interior dejaba mucho que desear. No podía evitar preguntarme si su crianza la había consentido debido a su apariencia. Mi preocupación por Taylor persistía, pero sabía que era mejor no interferir en sus asuntos matrimoniales. Era su elección después de todo, y siempre había apoyado mis decisiones también. Al día siguiente, mientras atendía a los clientes en la joyería, vi a Selena afuera, tomada del brazo con un hombre aproximadamente de su edad, probablemente a finales de los 20. Su charla íntima mientras entraban a la tienda captó mi atención, y dudé antes de acercarme. La actitud indiferente de Selena hacia nuestro encuentro solo aumentó mi incomodidad. Cuando pregunté sobre su acompañante, ella lo desestimó como un viejo conocido de sus días como modelo. Aún así, la imagen de ellos juntos, especialmente considerando su estado civil, me dejó desconcertada e incómoda. Mientras Selena revisaba las joyas, preguntó descaradamente sobre descuentos para empleados. Ajena a la impropiedad de su comportamiento, no dispuesta a entretener su audacia, le informé educadamente que tales descuentos no estaban disponibles. En verdad, no podía soportar la idea de que su acompañante comprara artículos para ella, a pesar de su ligera molestia ante la revelación. Selena hizo sus elecciones y se marchó, dejando a su acompañante para pagar la cuenta. Su dinámica me dejó cuestionando la naturaleza de su relación. Por la noche, me armé de valor para compartir mis observaciones con Taylor. Sin embargo,
Su estado de ánimo sombrío indicaba que algo lo perturbaba profundamente. «Tyler, ¿qué pasa?», pregunté, percibiendo su angustia. Tenía una sensación incómoda acerca de Selena, pero elegí no confesarle a Tyler. Cuando toqué el tema de mi próxima boda, parecía preocupado por sus propios planes. Mencionó que estaba ahorrando para nuestra boda del próximo año e invitó sin una respuesta clara respecto a la participación de Selena. Su indecisión me dejó pensando. A pesar de mi intento de compartir detalles de la boda, Tyler se mantuvo no comprometido. Su abrupta salida de la llamada, junto con su vaga invitación para encontrarnos en casa de nuestros padres, me dejó perpleja. Quizás no se sentía bien. Tyler, un cirujano dedicado, a menudo prioriza el bienestar de los demás sobre el suyo propio. La tendencia de Tyler a restar importancia a sus propios problemas de salud me preocupa. A pesar de sus risas sobre los peligros ocupacionales de su profesión, no podía sacudirme la sensación de que su implacable agenda le estaba pasando factura. Dudaba que Selena pudiera brindar el apoyo que necesitaba dada su naturaleza egocéntrica. Un correo electrónico posterior de Tyler delineó el horario de la reunión en casa de nuestros padres. Cuando llegué, me alarmó su aspecto deteriorado, peor de lo que había visto antes. Preocupada, pregunté por su bienestar, solo para recibir respuestas vagas sobre cómo el trabajo lo mantenía ocupado. Finalmente, me armé de valor para expresar mis preocupaciones sobre el comportamiento reciente de Selena. Recordé su aparición en mi tienda con un hombre joven, cuestionando si Tyler estaba siendo engañado una vez más. La historia de infidelidades de Selena había sido una preocupación para mí durante mucho tiempo, y no podía ignorarla más. Me he estado ocupando demasiado del trabajo para prestarle mucha atención, admitió mi hermano, pero nuestros padres estaban furiosos. Su ausencia en la reunión proporcionó la oportunidad perfecta para abordar el tema. Cuando cuestioné a Tyler sobre el bienestar de Selena, él respondió solemnemente: «Selena no está aquí hoy, por eso les pedí a todos que vinieran. Tengo un favor que pedirles». Con una expresión grave, Tyler reveló algo impactante. A pesar de nuestra incredulidad, su postura se mantuvo firme, dejándonos atónitos. 3 meses después, la tragedia golpeó cuando mi hermano sucumbió al cáncer de estómago, una consecuencia del estrés y el exceso de trabajo. Fue una amarga realidad. A pesar de su dedicación a salvar vidas, descuidó su propia salud. Incluso en medio de su sufrimiento, Tyler había reconocido los signos y se sometió a un examen exhaustivo que reveló su enfermedad. El arrepentimiento persistía mientras deseábamos que nos hubiera confiado su situación antes. Las lágrimas fluían libremente en su funeral, envolviéndonos en un profundo sentimiento de impotencia. Los recuerdos entrañables de Tyler inundaron mi mente, el apoyo constante que me brindó durante mis luchas y reveses en la infancia. Su partida prematura antes de cumplir los 40 años nos dejó lidiando con tristeza e incertidumbre. Sin embargo, en medio de nuestro duelo, el comportamiento de Selena se destacó de manera inquietante. Vestida con el ostentoso collar comprado en mi tienda, un regalo de otro hombre, no mostró respeto por la ocasión solemne. Su exhibición insensible era imperdonable, un doloroso recordatorio de su naturaleza egoísta. Transformando mi tristeza en furia, confronté a Selena, incapaz de comprender su audacia. «¿Por qué llevas eso?», exigí, con la voz temblando de rabia. «¿No entiendes cuánto te apreciaba mi hermano?». Selena, aparentemente indiferente, recibió mi acusación con una sonrisa falsa. «Por supuesto que lo sé», replicó con desdén. «Así son las cosas en este mundo. Si estás infeliz, ¿por qué te casaste conmigo?». Sus palabras insensibles calaron hondo, y luché por contener mi indignación frente a mi hermano, nuestros padres y los demás asistentes al funeral. Bajo la fachada egoísta de Selena, su desdén por la memoria de mi hermano era dolorosamente evidente. Aunque anhelaba que enfrentara las consecuencias, ella continuó lamentando la ruptura de su relación de manera fría. Su actitud despreciativa hacia el matrimonio y su anticipación de herencia me dejaban furiosa. Antes de que pudiera contenerme, mi mano se movió instintivamente para abofetearla, pero fue interceptada por un hombre a su lado. Al registrar su presencia, se presentó como un enfermero que había trabajado con Tyler, enviado para protegerme a petición suya. La confusión nubló mis pensamientos mientras luchaba por comprender la situación. En medio de la solemnidad del funeral, las risas estallaron entre los enfermeros y doctores reunidos, colegas de mi difunto hermano. A pesar de mi angustia, su camaradería proporcionó un breve sentido de consuelo en medio del tumulto. Me dirigí al hombre que intervino durante la risa de los enfermeros, buscando claridad en medio de la confusión. Su respuesta fue contundente: ¿el doctor dejó alguna herencia? Su familia debería saberlo. Sus palabras resonaron.
Sabía la verdad demasiado bien, mi hermano no había dejado ni un yen de su herencia. Sin embargo, Selena, ajena a este hecho, entró en una histeria. Las acusaciones volaron mientras nos acusaba de conspirar para engañarla y quedarnos con el dinero para nosotros. Con fervor, esperaba la revelación de la riqueza de Tyler, confiada en su inminente fortuna. A medida que el furor de Selena alcanzaba un punto álgido, la diversión del enfermero se transformó en una histeria abierta, sintiéndose en la necesidad de intervenir. Mi padre dio un paso adelante, su voz calmada pero firme. ¿Realmente no lo sabes?, preguntó, impaciente por obtener respuestas. Selena exigió una explicación. A regañadientes, accedí, revelando los arreglos financieros de mi hermano hechos durante su vida. Había apartado generosamente 10 millones de yenes para el fondo de mi boda, entre otros regalos. A medida que la verdad se asentaba, el color de la piel de Selena cambió de azul a blanco. Mi hermano, aunque venerado por su experiencia, tenía una inclinación por los gastos extravagantes para aliviar el estrés. Fiestas lujosas, cenas exclusivas y alojamientos de lujo agotaron sus recursos, todo en un intento de encontrar consuelo en medio de su carrera exigente y obligaciones familiares. A pesar de su generosidad y deseo de compartir estas experiencias con Selena, ella permaneció conspicuamente ausente durante sus pruebas y triunfos. No era Selena quien estaba a su lado durante los momentos difíciles, eran sus colegas y amigos, las mismas personas ahora reunidas para despedirlo. Los enfermeros, cuya risa se había calmado, compartieron recuerdos sinceros sobre la amabilidad y generosidad de mi hermano. A pesar de su exigente agenda, se tomaba el tiempo para cuidar de ellos, invitándolos a fiestas que dejaron una impresión duradera. Su admiración por él solo se profundizó, inspirándolos a trabajar más duro en sus propios esfuerzos. Mientras hablaban, supe del último acto de benevolencia de mi hermano. Había donado el resto de su patrimonio al hospital. Los representantes del Hospital General, agradecidos por su contribución, le dieron su último adiós. Sus luchas anuales con la financiación de la investigación se verían aliviadas, asegurando una mejor atención médica para el futuro. Al presenciar la extensión de la compasión de mi hermano hacia los demás, no pude evitar sentir una punzada de decepción hacia Selena, mientras él había tocado tantas vidas. Ella, quien debería haber estado más cerca de él, mostró egoísmo y avaricia. Meses después, Selena se puso en contacto conmigo, su tono exigente mientras buscaba asegurar su herencia. Sin embargo, su manejo descuidado del patrimonio reveló una verdad impactante. A pesar de las ganancias sustanciales de mi hermano, sus activos se habían agotado. En su búsqueda de la mansión y otros activos, Selena había pasado por alto las deudas de Tyler, dejándola con una fracción de lo que había anticipado. Su súplica de asistencia cayó en oídos sordos mientras le recordaba que nuestros lazos familiares se habían disuelto con la muerte de Tyler. Sus acciones hablaban por sí mismas. A pesar de afirmar que se preocupaba por mi hermano, sus verdaderos motivos se habían puesto al descubierto. Te ayudaré a salir de problemas, pero ¿cómo esperas eso después de ser tan egoísta hasta ahora?, le respondía Selena, con impaciencia evidente en su voz mientras lidiaba con la repentina realidad de heredar tanto la mansión como las deudas. La herencia incluye responsabilidades, le recordé fríamente, informándole que renunciar a la herencia era una opción dentro de los 3 meses posteriores a la notificación. Sugerirle que vendiera los artículos de lujo que había acumulado solo provocó lágrimas y súplicas de perdón por parte de Selena, pero no pude consolarla. A pesar de su arrepentimiento, terminé la llamada, incapaz de reconciliar sus acciones con la memoria de mi hermano. Con la muerte de mi hermano, mi boda se pospuso por 1 año. Mi prometido y los futuros suegros, notando mi depresión persistente, ofrecieron comprensión y apoyo. Decidida a no decepcionar a mi hermano fallecido, prometí vivir una vida de gratitud, ayudando a aquellos que me habían apoyado. En la boda, la popularidad de mi hermano se hizo evidente mientras colegas rendían sus respetos en su tumba. Al enterarme de su generosidad hacia sus compañeros de trabajo, temía que su amabilidad pudiera ser explotada, pero el genuino derrame de apoyo demostró lo contrario. Mientras tanto, los rumores sobre la caída de Selena circulaban en la industria de la joyería. Sus hábitos de gasto extravagante y sus relaciones cuestionables pintaban un contraste marcado con la generosidad de mi hermano. Obligada a vender su mansión, ahora sobrevivía en alojamientos humildes, cargada con deudas crecientes. Reflexionando sobre las desgracias de Selena, no pude evitar sentirme justificada en mi creencia de que casarse por dinero estaba mal. Prometí honrar la memoria de mi hermano protegiendo su legado, así como él siempre me había protegido. Mi nombre es Atenea,
Actualmente tengo 32 años y han pasado 2 años desde que me casé con mi esposo, Walker. Por ahora, no tenemos hijos, solo vivimos los dos juntos, contando el tiempo que vivimos juntos antes del matrimonio. Ya hemos compartido nuestras vidas por 3 años. Habíamos hablado sobre querer tener hijos pronto después de casarnos, considerando nuestras edades, pero lamentablemente, no hemos sido bendecidos con ninguno. La definición de infertilidad es cuando una pareja no concibe después de 1 año de intentarlo, así que claramente somos una pareja que enfrenta infertilidad, pero Walker parece convencido de que el problema recae completamente en la mujer. Debido a esto, cada vez que discutimos, lo cual ocurre a menudo, insiste en decir que es por mi infertilidad que no tenemos un hijo aún. Cree que al menos debería escucharlo más, ya que le estoy haciendo perder la cara. Algunos de nuestros amigos tuvieron hijos justo después de casarse, y él se siente avergonzado de que llevamos 2 años casados y aún no tengamos hijos. No hay nada que pueda hacer al respecto, especialmente ya que me he hecho pruebas y no encontraron nada malo conmigo. Una vez le pedí a Walker que se hiciera pruebas de infertilidad también, pero explotó, diciendo, ¿cómo podría ser yo infértil? No digas cosas ridículas, y se negó a discutirlo más. Días como estos me estaban desgastando. He considerado el divorcio varias veces, pero si me divorciara ahora, volver a casarme sería difícil a mi edad, y no sé qué dirían mis padres. De hecho, mis padres valoran mucho su reputación, proveniente de una familia antigua y respetada en el campo, y estaban fuertemente en contra de mi matrimonio con Walker. Habiéndome casado con él a pesar de sus objeciones, un divorcio podría llevar a que me desheredaran. No es que tenga miedo de ser desheredada, pero odio la idea de cortar lazos con mis hermanas, con las que tengo una relación cercana, y los sobrinos y sobrinas que adoro. Con todos estos pensamientos, no podía dar el paso hacia el divorcio. Sin embargo, un punto de inflexión llegó cuando decidí ser independiente. Solía trabajar como programadora para una gran corporación, pero después de adquirir habilidades y confianza, finalmente logré mi sueño de convertirme en programadora freelance. Originalmente, mi salario era de alrededor de 100,000 pesos, pero ahora que soy independiente y los ingresos van directamente a mí, mi ingreso ha aumentado a 400,000 pesos. Con esta seguridad financiera, ahora puedo ignorar los arrebatos irracionales de Walker con un simple encogimiento de hombros. Sin embargo, a Walker no le gustó que empezara a trabajar desde casa. ¿Qué tiene de divertido estar frente a una computadora de día y noche? Debes estar perdiendo dinero después de volverte independiente. Gritó. No tenía la intención de decirle la verdad, así que lo dejé creer eso. Empezó a sentirse engreído, diciendo cosas como, oye, vieja, ¿aún no está lista la cena? Los quehaceres del hogar deben venir antes que el trabajo. Eres básicamente una criada. Ja. Decía esas cosas con arrogancia mientras se sentaba en el sofá. Yo no respondía, solo preparaba y ponía la mesa de manera casual. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, Walker empezó a comer sin siquiera decir gracias. Seguía quejándose de que la comida estaba terrible, lo cual era simplemente asombroso. En ese momento, empecé a perder la paciencia que me había mantenido de no divorciarme debido a la situación familiar. Ser desheredada por mis padres no me detendría de conocer a otros miembros de la familia fuera de casa, y el estrés de vivir con mi esposo probablemente estaba afectando mi salud mental. Sintiendo que podría manejar esto emocionalmente, ya no veía ninguna razón para quedarme con él, y empecé a pensar que divorciarme podría estar bien. Pero luego, de la nada, Walker me preguntó, oye, ¿cuál es tu salario ahora? Nunca había preguntado sobre mis ingresos desde que me hice independiente, y su interés repentino me hizo desconfiar, sabiendo sus hábitos de gasto imprudentes. Si le decía que estaba ganando 400,000 pesos, no se sabe lo que podría hacer. Así que, por impulso, dije, alrededor de 20,000 pesos, supongo. Inmediatamente me arrepentí de decir una mentira tan obvia, pero Walker era tan simple que lo creyó. ¿20,000 pesos? Eso es tan poco. Ja, lo sabía. Eres solo una vieja sin valor. Walker se echó a reír después de decir eso, aunque no aprecié que se burlara. Me aliviaba que me creyera por el momento. Sin embargo, al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Se fue sin dejar señales. Cuando contacté a su empresa, me dijeron que había tomado algunos días libres y no volvería por un tiempo. Incluso nuestros conocidos en común no sabían su paradero. Pensando que me habían engañado, contraté a un detective para localizarlo. Tomó aproximadamente una semana, pero el detective lo encontró. Él me había dicho antes que solía frecuentar los mismos bares de apuestas,
y que era conocido por las mujeres jóvenes que visitan el bar. Gracias a la información que compartió, lo encontré fácilmente. Además, estaba con una mujer joven y hermosa. No me había acercado a ella aún, pero aproveché la oportunidad para confrontar a Walker. Al verme, se sorprendió, pero rápidamente sonrió con desdén y dijo: «Contrataste a un detective para encontrarme. Eso es bastante creepy, ¿sabes? Quiero casarme con mi novia, así que me darás el divorcio, ¿verdad?». Luego me entregó los papeles de divorcio. Walker pensaba que después de su desaparición, yo solicitaría el divorcio debido a su paradero desconocido, pero yo estaba un paso adelante. Aunque parecía frustrado, estaba dispuesto a divorciarse si ese era el resultado. «No necesito a una pobre vieja como tú de todos modos. Ja, eres infértil y como mujer, estás acabada. Ja, así que, ya que me has causado tanto dolor, deberías pagar pensión alimenticia. No, ja». A pesar de sentirme indignada por sus demandas sin sentido, dejé claro que estaba dispuesta a aceptar el divorcio, pero era firme en no pagar ninguna pensión alimenticia, y no firmaría los papeles de divorcio hasta que él pagara. Walker se encogió de hombros y dijo: bueno, y aceptó discutirlo más con la presencia de un abogado. Finalmente, aceptó pagarme la pensión alimenticia, y oficialmente nos convertimos en extraños. Después de que ambos firmamos los papeles de divorcio, sentí que era el momento adecuado para decir la línea que había estado guardando: «Gracias por aceptar el divorcio sin pensión alimenticia ni división de bienes. Ja, en realidad, gano 400,000 pesos al año, así que no me preocupo por nada. Buena suerte con todo. Ja». Él no entendió mis palabras de inmediato y se quedó allí luciendo tan tonto como un ciervo atrapado en los faros. Antes de que pudiera cambiar de opinión, rápidamente tomé los documentos y me dirigí al tribunal. Pasaron 10 días después de eso. Mi vida continuó como de costumbre para mí, pero se vio interrumpida abruptamente por llamadas frenéticas de mi exesposo. «¿Cuánto tiempo vas a ignorar mis llamadas?». En efecto, había ignorado todas sus llamadas, ocupada con mudanza y comenzando una nueva vida, sin tiempo para escucharlo. Finalmente, me estaba asentando y relajando en mi vida cuando él llamó, y contesté por impulso. Sin embargo, tal vez debido a su situación desesperada, soltó rápidamente: «Estoy enojado porque mentiste sobre tus ingresos. ¿Pero por qué contactaste también a ella? Pagué la pensión alimenticia». «No, es verdad, recibí pensión alimenticia de su parte, pero esa era su obligación conmigo. Si su novia sabía que estaba casado, ella también me debería por la aventura. Así que le envié una notificación formal para ver si lo sabía, pero solo reveló que ella también era una víctima. Debido a que la contactaste, me regañaron por engañarla, y ella exigió pensión alimenticia por romper el compromiso. Es tu culpa, asume la responsabilidad. ¿Por qué debo soportar tal humillación cuando tú eres la razón por la que no pudimos tener hijos?». Contesté la llamada pensando que quería disculparse, solo para sentirme exasperada por lo que siguió. Walker claramente solo se preocupa por sí mismo, completamente ajeno a los demás. ¿No es tu propia culpa haber engañado y mantener tu matrimonio en secreto? Tal vez deberías comprobar si tú eres el infértil antes de culparme, y no pienses que esto ha terminado. Atónito, finalmente dijo: ¿Qué más estás escondiendo y haciendo a mis espaldas? Su respuesta agitada confirmaba su culpabilidad, aunque parecía no ser consciente. No sentí ninguna obligación de responder a su pregunta y colgué. Sus llamadas continuaron sin cesar, pero nunca volví a contestar. Después de varios días, inicialmente, Walker estaba lleno de brevado, gritando cosas como: «Contesta el teléfono, o si no lo haces, te encontraré». Sus mensajes cambiaron de amenazas a súplicas patéticas por ayuda. «Oye, por favor contesta el teléfono, contaba contigo para todo. Ni siquiera sé cómo pagar las facturas de electricidad o agua, y las cortaron. Tengo que pagar los impuestos yo mismo, pero ¿cómo hago eso? Por favor, solo contesta». Vivía en un apartamento contratado por sus padres cuando era estudiante, y después de eso, sus padres continuaron pagando el alquiler. Cuando nos mudamos juntos, yo me encargaba de los contratos del apartamento, y él solo pagaba la mitad de los gastos. Era conveniente, pero él no tenía ninguna habilidad básica para la vida. No podía cocinar, no sabía cómo hacer la lavandería, y no tenía idea de cómo pagar las facturas, demostrando lo incompetente que era en la gestión de tareas diarias. Después de nuestro divorcio, cuando cancelé los contratos, las facturas empezaron a llegar a Walker, pero él no entendió esto y dejó que todos los servicios se desconectaran. Lo único que pude hacer fue reírme en incredulidad. Sin embargo,
Sentí que era momento de mostrarle a Walker un verdadero sabor del infierno. Después de un tiempo, decidí confrontarlo, no personalmente, sino estrictamente por trabajo. ¿Por qué estás en mi oficina?, exclamó. Su sorpresa y pánico eran evidentes. Parecía que la razón de nuestro divorcio se había extendido por su departamento, y se veía bastante avergonzado. Pero mi siguiente declaración lo hizo palidecer aún más. Estoy trabajando como programadora externa para esta empresa. Recientemente encontré algunos casos extraños de alguien ingresando al sistema de seguridad. Y al investigar, resulta que has estado malversando dinero de la empresa. Por eso estoy aquí hoy, para reportarlo. Al escuchar esto, la oficina estalló en murmullos. Walker, siempre rápido en mostrar sus emociones, tenía una expresión de cómo se supo esto. Cuando me encargaron de gestionar los programas, noté alguna actividad riesgosa. Parecía que alguien había creado un punto de entrada para craquear. Y durante mi investigación, me topé con tus actividades sospechosas. ¿Te suena alguna campana? Mientras lo presionaba, comenzó a sudar profusamente y no pudo mantener mi mirada. Ya tengo una idea de la situación, pero escucharla de parte de Walker mismo sería una evidencia más sólida. Así que vine aquí a propósito. Incapaz de soportar la presión, comenzó a confesar poco a poco. Yo no tuve otra opción. La vida ha sido dura, y malversé solo unos cientos de miles. No es un gran problema para la empresa, ¿verdad? Su audacia era asombrosa, y fruncí el ceño. Desde que me hice independiente, he estado más consciente de cómo fluye el dinero en una empresa, pero cualquier empleado regular entendería la importancia de unos cientos de miles. Sin embargo, comenzó a malversar incluso cuando estábamos casados. En ese momento, yo estaba pagando nuestros gastos de vida, así que él estaba libre de despilfarrar su salario. Aún así, sus palabras sobre luchar para llegar a fin de mes seguían resonando en mí, pero luego algo hizo clic en mi mente. ¿Podría ser que estabas derrochando en esa chica del bar? ¿Sabes? La del club al que solías frecuentar. Walker se puso aún más pálido y desvió la mirada. Su actitud confirmaba mi sospecha. Los otros empleados que escuchaban miraban y fruncían el ceño a Walker mientras lo iban acorralando lentamente. El golpe final vino de una visitante inesperada, la mujer con la que estaba engañando. Resulta que ella era la hija del gerente de división de una empresa cliente, y había planeado visitar la oficina hoy, así que cronometré mi visita para coincidir con la suya. Walker, sorprendido por el mal momento, soltó: ¿por qué estás aquí? ¿No íbamos a resolver esto en privado? ¿Viniste solo para avergonzarme? Con los ojos inyectados en sangre, parecía listo para desatar su furia. Los empleados, al darse cuenta de todo, se adelantaron para protegerla, pero Walker perdió el control y gritó: no hice nada malo. Todo es por esa vieja infértil que mintió. ¿Y tú? ¿Qué dices que me amas pero te vuelves en mi contra cuando descubres que eras la amante? Todo es tu culpa. Ni ella ni yo merecemos ser difamados así. Estaba a punto de replicar, pero no pude porque Walker de repente me dio una bofetada. El dolor se extendió lentamente, y mientras me quedaba atónita, otros empleados lo sujetaron. A pesar de continuar resistiéndose, la policía llegó y lo sometió, y finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Esto es solo una pelea continua entre un marido y una esposa. Intentó excusarse, así que dije: ¿de qué hablas? Tú y yo somos ahora extraños. Lo que has hecho es un acto criminal. Aterrorizado y herido, Walker fue llevado por la policía. Después, Walker tuvo que pagar pensión alimenticia no solo a mí, sino también a la mujer por pretender estar soltero y comprometerse, aunque debería haber terminado allí. Su ataque en la empresa y el hecho de que me lastimó llevaron a que se le acusara de agresión. Las multas, las facturas médicas y la compensación adicional por la lesión se acumularon, dejándolo severamente angustiado. Sin embargo, quedaba un problema más: su malversación. Después de recibir mi informe, la empresa realizó rápidamente una investigación. Basado en el testimonio de Walker, se confirmó su malversación. El tribunal ordenó que devolviera varios cientos de miles de dólares, cargándole con una enorme deuda, pero todo fue obra suya, subestimándome, su compromiso de boda no planificado. Desafortunadamente para él, la mujer con la que estaba involucrado resultó ser la hija del gerente de división de un cliente, y su malversación junto con su aventura enfureció al cliente, llevando a su despido. Debido a su despido, no pudo encontrar otro trabajo y ahora se ve obligado a vivir día a día, manejando múltiples trabajos de medio tiempo. Después de mi divorcio, a la edad de 36 años, volví a casarme con un hombre a través de una presentación de un amigo. Él tiene un hijo de un matrimonio anterior.
Y después de varios años de conocerlos, nos casamos. Pronto, quedé embarazada. A pesar de ser una madre primeriza mayor, di a luz de manera segura a una hermosa hija, y ahora somos una familia feliz de 4. Nos dirigimos al salón de recepciones, ansiosos por las festividades de la ceremonia. Sin embargo, nuestra emoción se vio atenuada por un problema inesperado. Había un asiento reservado para mi esposo, pero ninguno para mí. Busqué infructuosamente, cada vez más desconcertada, hasta que Mary se acercó a mí. ¿Qué pasa?, preguntó, con una expresión mitad divertida. Mary, has llegado en el momento justo. De alguna manera, no hay asiento para mí, respondí, con frustración evidente en mi voz. La sonrisa de Mary se ensanchó ligeramente mientras respondía, de alguna manera, nunca hubo un asiento para ti en primer lugar. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir? Mi nombre es Sharon, soy ama de casa y tengo 34 años. Peter y yo hemos estado casados por 7 años y, aunque nunca tuvimos hijos, el año pasado finalmente di a luz a una preciosa niña. El proceso de parto fue arduo, pero sostener a mi hija por primera vez lo hizo todo valioso. Peter ha sido un compañero muy solidario, siempre llegando a casa a una hora fija para ayudar con las tareas de crianza. Aquí, hermana, dale esto a mi sobrina, intervino mi hermano menor, apareciendo una vez más con regalos para mi hija. A pesar de sus bromas, su cariño por ella era evidente. Noel y yo compartimos un lazo cercano a pesar de la diferencia de edad de 5 años. Solo nos hemos tenido el uno al otro desde que nuestros padres se divorciaron cuando éramos pequeños. Nuestra madre, una mujer trabajadora que tenía múltiples empleos para mantenernos, falleció de cáncer hace 5 años. Su fortaleza y sacrificio nos han moldeado a quienes somos hoy, y estoy agradecida de haberle mostrado mi vestido de novia. Siempre nos hemos apoyado mutuamente, comenté, reflexionando sobre nuestra familia unida. Nuestra madre estaría orgullosa de vernos viviendo felices. Mientras bromeaba con mi hermano sobre su falta de planes para el fin de semana, soltó una bomba. Estaba considerando casarse con alguien. Me quedé sorprendida. Nunca esperé esto de mi hermano. Fue completamente inesperado. ¿Puedo ir el próximo sábado para presentártela a ti y a Peter?, preguntó. Por supuesto que puedes. También revisaré el horario de Peter. Sí, gracias, respondí. Después de que mi hermano se fue, sentí una oleada de emociones. Siempre lo había cuidado en casa mientras nuestra madre trabajaba, así que nuestro lazo se sentía más como el de un tutor y su protegido que el de hermanos. El hecho de que mi querido hermano viniera a contarme sobre su boda fue un momento significativo para mí. No podía esperar al sábado. Como mi esposo tenía el día libre, planeamos conocerlos juntos. A medida que se acercaba el día, me sentía cada vez más inquieta, ansiosa por su llegada. Sharon, has estado muy inquieta últimamente, comentó Peter. Noel traerá a su prometida, ¿verdad? Eso me pone nerviosa. No te preocupes, Sharon. Dudo que Noel espere que su hermana esté nerviosa, me tranquilizó Peter. Mientras discutíamos, sonó el timbre. Mi hermano y su prometida llegaron unos 5 minutos más tarde de lo planeado, y mi corazón comenzó a acelerarse. Al abrir la puerta, me recibió una hermosa mujer que estaba junto a mi hermano. Hola, hermana, bienvenida. ¿Por qué estás tan nerviosa?, preguntó mi hermano. ¿Quién? Yo. No estoy nerviosa, respondí sin mucha convicción. Mientras intercambiábamos saludos, no pude evitar notar la calidez en el saludo de Mary mientras se presentaba. Mucho gusto, soy Mary. Soy Sharon, la hermana de Noel, respondí, tratando de ocultar mis nervios con una sonrisa. Los conduje a la sala donde mi esposo los esperaba. Les echó un rápido vistazo antes de ofrecerse a preparar té. Oh, trajimos algunos dulces, que Noel los disfrute, sugirió Mary. Gracias, respondí, aceptando la oferta de preparar el té juntas. Una vez que todo estuvo listo, nos acomodamos en la mesa del comedor y comenzamos a conversar. Mary, serena y hermosa como yo, parecía un poco nerviosa, mirando alrededor del lugar. Entonces, ¿dónde se conocieron?, pregunté. Nos conocimos en el trabajo. Mary trabajaba como recepcionista en la oficina de un cliente donde yo estaba involucrado en negociaciones, explicó mi hermano, con un toque de timidez en su tono. No solo manejando negociaciones, sino también trayendo una prometida,
buen trabajo, Peter, bromeó mi esposo, aligerando el ambiente. Mi hermano se rió, y Mary se unió a la risa, aliviando la tensión. ¿Cuántos años tienes, Mary?, pregunté. Cumplí 24 este año, respondió. Ah, entonces es 5 años menor que Noel, lo que significa que es una década completa menor que yo. Comenté, ¿tienes planes de seguir trabajando después de casarte? No, voy a renunciar, no planeo trabajar tanto. Noel trabaja en una empresa importante y mi familia es bastante adinerada, explicó Mary, dejando entrever su verdadera personalidad. No estás trabajando actualmente, ¿verdad?, pregunté. No, renuncié después de dar a luz a mi hija, pero trabajé en la empresa durante unos 15 años, le expliqué. Espera, ¿15 años? ¿Cuántos años tienes ahora? El tono de Mary cambió, y su expresión se endureció. Tengo 34. Respondí. Ah, entonces solo tienes un diploma de preparatoria, dijo Mary, con un tono condescendiente. Antes de que pudiera responder, mi hermano intervino, defendiéndome. Sharon empezó a trabajar justo después de la preparatoria. Éramos pobres, así que Sharon sacrificó todo por mí, no la menosprecies. No era mi intención menospreciarla, simplemente me sorprendió porque nunca había conocido a alguien así, aclaró Mary. Sin embargo, la defensa de mi hermano creó una atmósfera incómoda. Rápidamente intenté disipar la tensión reconociendo que para Mary podría ser inusual. Mary intervino diciendo, sí, exactamente, no lo dije con mala intención, solo me sorprendió. Noel pareció aceptar esto y respondió, oh, está bien, mientras así sea. Para cambiar el tema, le pregunté a Mary sobre la profesión de su padre. Mi papá es el editor en jefe de una editorial llamada Double Axe, declaró Mary con orgullo. No pude evitar notar algo, pero decidí no mencionarlo para evitar otra reacción incómoda de Mary. En su lugar, opté por dejarlo pasar por ahora. Mary parecía sentir un gran orgullo por el éxito de su padre, y lo presumía con un brillo en los ojos. Casi parecía que su felicidad rozaba la soberbia. Y no podía sacudirme la sensación de que su nariz había crecido unos centímetros desde que llegó a nuestra casa. Con eso, la reunión para anunciar el compromiso de mi hermano llegó a su fin. Después de despedirnos de Noel y Mary, me desplomé en el sofá, sintiéndome completamente agotada. Estoy exhausta, suspiré. Lo hiciste bien, voy a preparar un poco de café, ofreció mi esposo, sosteniendo suavemente a nuestra hija en sus brazos. Gracias. Pero me pregunto si Noel estará bien, reflexioné, observando cómo mi esposo acomodaba cuidadosamente a nuestra hija en su cuna. ¿Por qué Mary parece difícil y se estaba burlando de ti?, preguntó, con preocupación en su voz. Espero que estén bien, respondí, mientras una sensación de preocupación se instalaba en mis pensamientos. Bueno, Noel lo señaló rápidamente, así que tal vez esa parte esté bien. Aunque expresé mi preocupación, reconociendo que Noel y Mary crecieron en entornos muy diferentes, lo que probablemente llevó a tener valores distintos, entendí que, al final, era la vida de Noel y él era quien debía tomar decisiones. Como su hermana, lo único que podía hacer era ofrecer mi apoyo y cuidarlo. Varios meses después, Noel y Mary visitaron inesperadamente nuestra casa. ¿Qué los trae por aquí de repente?, pregunté, curiosa. Queríamos darte esto hoy, dijo Noel, entregándome una invitación a su boda. Vaya, finalmente van a celebrar la ceremonia, realmente queremos que asistas. Por supuesto que estaré allí, después de todo, es el gran día de mi querido hermano, respondí, con emoción burbujeando en mi interior, pero antes de que pudiera disfrutar completamente del momento, Mary intervino, sembrando dudas sobre mi asistencia. Pero no tienes a ningún pariente en quien apoyarte, y no puedes llevar a tu bebé a la boda, ¿verdad? Su preocupación era evidente, pero su tono insinuaba algo más, casi cuestionando si realmente asistiría. No te preocupes por eso, la dejaremos con mi suegra, le aseguré. La decepción de Mary era palpable cuando murmuró, ¿es así? ¿Qué pasa, Mary? Pareces desanimada, observó Noel, notando el cambio en su actitud. Solo estoy cansada, respondió Mary con una risa forzada. Sí. Ha sido una locura tratar de organizar todo porque nuestros horarios no coincidían. Para aliviar su carga, sugerí, ¿por qué no se van a casa a descansar?
Gracias por la invitación. Para ser honesta, dudaba en pasar más tiempo con Mary, quien claramente albergaba desagrado hacia mí. Sin embargo, ella era la mujer que Noel había elegido, así que reprimí mis objeciones sobre su matrimonio. El día de la boda, mi esposo y yo llegamos al lugar. Noel se veía tan guapo caminando con Mary, como alguien que siempre lo cuidó como una madre. No pude evitar sentirme conmovida hasta las lágrimas. Mamá, mira lo grande que está Noel, susurré en mi corazón, sabiendo que nuestra madre, que ya no estaba con nosotros, debía estar viendo desde el cielo, probablemente emocionada al presenciar la ceremonia. Llenos de anticipación, nos dirigimos al salón de recepciones, pero surgió un problema inesperado. No había un asiento para mí. A pesar de mis repetidas búsquedas, no pude encontrar uno. Tuve que acercarme al personal del lugar para pedir ayuda. Incluso después de que revisaron, confirmaron que no había un asiento reservado para mí. No es extraño que haya un asiento reservado para el esposo de la hermana del novio, pero no para la hermana del novio, preguntó mi esposo. El personal nos mostró el plano de asientos proporcionado por Mary y Noel. Justo en ese momento, Mary se acercó a nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó. Justo a tiempo, Mary, parece que hay un error, no tengo asiento, le expliqué. Mary se rió con desdén. ¿Un error? No hay manera, no preparamos un asiento para ti desde el principio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz temblorosa de incredulidad. La expresión de Mary se transformó en algo siniestro. Cuando Noel está contigo, no se preocupa por mí, y está gastando todo su dinero en su sobrina, acusó Mary. Compra cosas para nuestra hija, pero no son caras, y ocasionalmente, ese no es el punto. De todos modos, mi felicidad se ve disminuida por ti. Por favor, vete. Con eso, Mary me miró con desdén. Me sorprendió su hostilidad. ¿Cómo alguien podía actuar tan horrible basándose en malentendidos? Odiaba el hecho de que mi querido hermano se estuviera casando con una mujer como esta. De repente, un hombre se apresuró hacia nosotros, exclamando, oye, Mary, ¿qué estás haciendo? Papá, ¿por qué estás tan alterado?, respondió Mary. Era el padre de Mary, quien también tenía conexiones conmigo. No le dijiste algo grosero a esta señora, ¿verdad?, exigió. Es la vieja molesta que interfiere con mi feliz matrimonio, replicó Mary. Pide disculpas ahora mismo, ordenó su padre. Frustrada con su discusión, me dirigí al padre de Mary y le declaré directamente mis intenciones. Editor en jefe, quiero concluir mi columna con la edición de esta semana. Lo siento mucho, ella fue irrespetuosa. Haremos lo que sea, por favor. No renuncies, suplicó, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Al ver a su padre disculparse profusamente, Mary se quedó en shock. A pesar de este incidente, encontré consuelo en mi reciente popularidad. Después de haber perdido peso con éxito, había estado escribiendo sobre belleza y cuidado personal en las redes sociales. Mis publicaciones sobre el autocuidado postnatal habían captado la atención, volviéndome bastante popular. Ganaba un ingreso decente escribiendo artículos para una revista donde él era el editor en jefe. Afortunadamente, mis contribuciones continuas habían aumentado significativamente las ventas de la revista. Poco sabía que el hermano menor de Sharon era el prometido de mi hija. No fuiste a la reunión familiar, ¿verdad? Dijiste que no había necesidad solo por una hermana, dije. Lo siento mucho, si hubiera sabido que eras tú, Sharon, tartamudeó el padre de Mary, visiblemente avergonzado. Tus palabras solo sirven para resaltar tu pobre carácter, repliqué, silenciándolo con mi firme respuesta. El padre de Mary solo pudo quedarse allí, sin palabras. De todos modos, me gustaría hablar formalmente de mi columna con tu empresa más tarde. Adiós, declaré, saliendo rápidamente del lugar. Mi esposo me siguió, insistiendo en que si yo no asistía, él tampoco lo haría. De repente, mi hermano Noel se apresuró hacia nosotros, preguntando por qué nos íbamos. Le expliqué todo, y su expresión se tornó incrédula. ¿Qué? Eso no puede ser. Cuando estaba en casa, vi un plano de asientos con los nombres de Mary y los tuyos, relató Noel, dándose cuenta de que Mary le había mostrado un plano de asientos falso. Su rostro se sonrojó de ira, entró furioso al salón de recepción y canceló el compromiso, explicando sus razones.
No puedo casarme con una persona que trata tan mal a mi hermana, declaró Noel, con voz firme y resuelta. Se hizo evidente que no era él quien gastaba extravagantemente en regalos. Para su sobrina, era Mary quien tenía un gusto por las compras extravagantes. Esto, combinado con el lujo de su boda, había estirado sus finanzas. Ser injustamente culpado por la tensión financiera causada por los hábitos de gasto de Mary era cualquier cosa menos agradable para Noel. Se dio cuenta de que Mary era la culpable de su situación. Noel explicó a los asistentes que el evento ahora sería una simple cena, y luego se fue. Más tarde, surgieron problemas relacionados con los costos de la boda, pero cooperé con Noel para resolverlos. A pesar de terminar en desventaja debido a la ruptura, quedó claro que originalmente era culpa de Mary. Usando mi influencia, hice un trato con el padre de Mary. Si él aceptaba cubrir todos los costos, continuaría mi contrato. El padre de Mary aceptó, aunque a regañadientes, y esto permitió que Noel rompiera con Mary sin repercusiones. Sin embargo, informé del incidente a la editorial. Como resultado, el padre de Mary fue transferido a otro departamento, perdiendo su puesto como editor en jefe. Mary fue desheredada por su padre, quien la culpó por todo el desastre, y fue expulsada de la casa. A pesar de no tener acceso a dinero, no podía dejar sus hábitos de gasto. Fue una consecuencia de sus propias acciones. Noel me aseguró, la próxima vez, encontraré a alguien que te valore como mi hermana. Le respondí, solo encuentra a alguien que no maltrate a los demás. El comportamiento anormal de Mary era evidente, y me sentí aliviada de que el problema se resolviera de manera segura. Esperaba que Noel encontrara la felicidad con alguien que realmente lo apreciara. Mientras deseaba la felicidad de Noel, me propuse seguir trabajando duro para mi esposo y mi hija en casa.